Bueno, viendo que ya no entra más nadie, o por lo menos se calmó la entrada de alumnos, somos nada más que 11 chicos y yo. Bueno, vamos a repasar un poquito qué es lo que vimos hasta ahora para poder, cada vez menos, para poder arrancar con un tema nuevo o con algún ejercicio. Recuérdenme que vieron conmigo y si vieron con Ragonesi, por ejemplo, inflación. Van a tener que abrir los micrófonos o escribir porque si no, no puedo desarrollar la clase. ¿Hay alguien presente? Sí, profe, aguárdeme un segundo que estoy mirando. ¿Estás ¿Usted no revisando se acuerda bien? más? ¿Usted no se acuerda lo último que vimos No, con sí, usted? yo me acuerdo, pero quiero saber Ah, ok, ok. si Ragonesi, por ejemplo, les dio inflación. Y si yo les había dado algo de inflación. Creo que está habilitado en la página, así que recuerdo que algo hablé, pero no me acuerdo si lo di todo. Sí, inflación usted dio. Bueno, bárbaro. Sí, yo recuerdo que sí. Hay un power, Bueno. creo, que dice inflación. Sí, yo ese Power lo habilité para que lo leyeran, pero no recordaba si lo había llegado a explicar en clase o no. Bueno, Que yo recuerde todo completo, no lo vimos, pero sí sé que lo empezamos. Sí. bien, bárbaro. Bueno, entonces les voy a hacer un resumen para que lo tengan bien en claro cuando lo vayan a verificar en el Power. Seguramente ustedes ya lo leyeron y habrán visto que hay dos acepciones para la inflación, una que es monetaria y la otra que es estructural. ¿A qué apuntamos cuando clasificamos estas dos o cuando se ve en la macroeconomía estos dos tipos de acepciones? Nosotros lo que estamos viendo acá es que hay un sector de la macroeconomía o de los economistas que piensan que la inflación es solo monetaria y otro sector que entiende que la parte monetaria es una parte que complementa la interpretación de las causas o del porqué de la inflación. Mientras los economistas dicen que es monetaria únicamente y que nosotros tenemos que pensar que si no se emite se puede lograr eh, disminuir la inflación, hay una respuesta a eso. Hay muchas veces que se produce temas inflacionarios que no vienen de la emisión monetaria, que vienen de problemas de otro tipo. Yo creo que habré hablado varias veces con ustedes que muchas veces hay aumentos en ciertos productos debido a que hay faltante de algún componente en su fabricación y entonces eso hace que el producto aumente. ¿Hay inflación por eso si hay un solo producto que está aumentando? ¿Ustedes qué opinan? Sí, ¿Qué para mí pasa sí. si hay inflación? Para mí sí, porque afectaría, si es un producto que se utiliza para producir otro, ya ahí afectaría a los dos. Bueno, te digo, los economistas definen a la inflación como el aumento de todos los precios de la economía. Por eso hay muchos economistas que cuando pasó la inflación del 2007-2008, decían que no había inflación. Y ya empezaba a haber una inflación del 10-12%. ¿Qué decían estos economistas? No, todos los precios de la economía no aumentan. Ahora, hoy, si yo tendría que decir que todos los precios de la economía aumentan
¿El transporte en colectivo aumentó? Cuéntenme. En No, estos, por lo claro, menos ahí, a mí no. exactamente. Y hasta ahora, todavía no se dio, se va a dar, pero hasta ahora, ¿hay algún aumento de luz y gas? ¿Y de agua, por ejemplo? De agua sé que no. Bien, luz y gas tampoco, porque los aumentos se están previendo de ahora en más. Entonces, esta regulación que hace el Estado para evitar que los precios de la economía, que todos los precios de la economía se modifiquen, regulación me refiero a que retiene el precio al público, de ciertos servicios, luz, gas, hoy no lo está haciendo, pero podría estar haciéndolo con la nafta, por ejemplo, o con el petróleo en general, abarca nafta, gasoil, todos los derivados, y podría estar regulando también algún otro producto de la economía. Por ejemplo, otro servicio que está regulando es el servicio de transporte en la economía. Suponiendo que tuviera estos 4 o 5 servicios sin aumentos durante muchísimo tiempo y todos los demás productos aumentan en la economía, podría decirse, según la definición de algunos economistas, que no hay inflación. Y sin embargo, la inflación se refleja en otros productos de la economía que son de uso masivo o de uso de primera necesidad, como son los alimentos, como es el calzado, la vestimenta. Entonces, esa definición de que todos los productos en la economía son los que definen la inflación no es cierta, porque hay artilugios que puede llegar a utilizar el Estado para disfrazar una situación inflacionaria. Tampoco podríamos decir que si se aumenta un solo producto en la economía hay inflación generalizada. Porque si ese producto comienza a tener problemas de producción interna o hay otra materia prima que lo está haciendo aumentar, lo que yo podría decir es una cuestión estacionaria o es una cuestión de algún inconveniente en el proceso. Yo no podría decir que por el aumento de un producto en la economía tengo inflación. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que...? Sí. Disculpe. Sí, pregunten. Póngase que en una economía de un país no aumenta, ningún producto tiene un aumento en precios, pero sí aumenta la nafta, que eso repercute a casi todo por los fletes y demás. Eso sería estacionario, ¿no? Supongo, como lo que pasa ahora. Mira, yo te voy a explicar. Nosotros no podemos autoabastecernos en la producción de nafta o de petróleo. Entonces dependemos del exterior. Además, ya sabemos que esta materia prima está cotizada en un mercado internacional, así que el precio que va a tener la nafta, el gasoil o el petróleo en general va a depender específicamente de el valor que se le dé dentro de ese mercado internacional. Muy bien. Vamos a ponernos en la situación especial de que empieza a escasear el producto petróleo en el mundo y el precio, como pasa ahora, empieza a subir. Esto está provocado por una guerra, ¿sí? Cosa que no podíamos prever, porque no se podía saber que iba a suceder lo que sucedió. Algunos dicen que sí se podía prever, pero que no quisieron aceptar lo que se venía. Entonces prefirieron hacer como que no venía. Es como el lobo, ¿vieron? Que si yo no lo veo, si yo me tapo los ojos y no lo veo, el lobo no está. Bueno, es una manera muy humana de querer
aliviar los problemas. Bueno, entonces, yo sé que mi transporte está basado en camiones, ¿eh? Porque yo no tengo un desarrollo de ferrocarril de tal manera que no me afecte el aumento del combustible. Entonces, yo sé que me va a venir una situación inflacionaria. ¿Por qué? Y porque el combustible es la base fundamental del transporte de mercaderías. Entonces, si esto es la base fundamental del transporte de mercaderías, sé que voy a tener una inflación que según el aumento del petróleo y según la manera en que me influyen los costos, yo voy a tener inflación generalizada. Porque si yo para transportar cualquier producto terminado, no terminado o en proceso de fabricación, tengo que utilizar la nafta o el gasoil, ese producto se va a encarecer. Entonces, sí, ahí yo voy a tener inflación. Y tengo que calcular, ¿qué haría un país previsor? Un país industrializado, un país que depende específicamente del combustible. Empezaría a trabajar, primero que nada, si dependo del combustible y no soy autoabastecido y sí o sí necesito comprar afuera, primero que nada, prever lo que puede llegar a pasar, tener reservas, que eso es importante, y empezar a utilizar combustibles que no dependan del petróleo, es decir, placas solares, un montón de otras cosas que se puedan llegar a obtener combustible sin necesidad de depender específicamente del hidrocarburo. ¿Voy a tener inflación? Sí, voy a tener inflación. Pero si la cuestión es generalizada en todo el mundo va a tener inflación como sucede hoy en todo el mundo. Entonces, fíjense, los problemas inflacionarios de Argentina son graves, pero porque nosotros tenemos problemas graves internos y tenemos problemas estructurales que no nos permiten lograr una estabilidad. Pero además estamos influidos por los aumentos internacionales de los precios en la economía por escasez provocada con esta guerra. Entonces, hay muchos factores que nos impiden poder lograr estabilizar. Primero, partamos de la base que acá no hay voluntad. La única voluntad que hay es de hacer un ajuste sobre cierto sector de la economía. ¿Por qué digo sobre cierto sector de la economía? Ustedes fíjense, ustedes tienen que observar, o sea, una de las cosas importantes que tienen que ir desarrollando es la observación de los datos. Fíjense, el gobierno, cualquiera sea su denominación, porque en realidad, si ustedes se van a recorrer el espacio-tiempo en nuestro país de la macroeconomía, se van a dar cuenta que todos los gobiernos cometieron errores, que no hay quien le pudo invocar la solución a nuestra macroeconomía. ¿Por qué enfocan la macroeconomía de Argentina hacia el lado productor? Y no es solamente la macroeconomía hacia el lado productor. Hay que desarrollar otros sectores para que ese lado productor esté ayudado por una industria que complementa y que transforma esa materia prima que sale de la producción nuestra en producto elaborado con facilidad de exportar. Nosotros tenemos una sola generación de dólares genuina, o muy pocas, digamos. Ahí está la industria del conocimiento y está la industria productiva por excelencia, que es la agroganadería. Ahora, si yo tengo un solo sector que me produce altos ingresos en exportación, ¿qué tengo que hacer? Primero, influir sobre el sector para que exporte no
una cantidad X, sino el doble, el triple de lo que pueda llegar a exportar. ¿Qué hago con eso? Genero dólares para incentivar la producción de otros, en otros sectores, o la industrialización en otros sectores, para que esa industrialización me permita a mí cortar con la dependencia internacional. ¿Qué digo con esto? Si yo pudiera incentivar específicamente la agroganadería, que es el sector que hoy me puede exportar el doble o el triple si yo le pongo medidas de incentivo. En una temporada o en 2 temporadas logro tener el doble o el triple de ingresos de dólares sobre el mercado internacional, sobre la balanza comercial. Esa doble o triple cantidad de dólares que yo puedo llegar a obtener, reservo la parte que me toca de pagar intereses y en la otra parte decido incentivar con esas reservas que va a tener el Banco Central, incentivar con créditos a otros sectores de la economía que quiero que desarrollen. Por ejemplo, no sé, un producto intermedio que necesito, no sé, para la elaboración de tractores o para la elaboración de... No quiero comprar más fertilizantes afuera, entonces incentivo a que coloquen una fábrica o una industria que elabore los fertilizantes naturales o lo que fuere de competencia internacional para poder ver si una vez que tengo montada esa industria también puedo exportar esos fertilizantes. Por decir algo. O por ejemplo, incentivar a la producción de algún complemento que llevan los autos o de cierta marca de autos para que se realice la fabricación en nuestro país. ¿Yo qué estaría haciendo de esa manera? ¿Estaría generando fuentes de trabajo a través del Estado? No. Estoy incentivando al sector productivo privado para que genere negocios. Esos negocios, ¿qué voy a hacer? Los voy a incentivar de tal manera para que puedan servir su producción para abastecimiento interno y para un nivel superior que sería la posibilidad de entrar en mercados internacionales. Cuando yo di este paso, no solamente estoy tratando de evitar que los productos internacionales me tengan de rehén, porque estoy reemplazando con mi producción al precio que yo o que las empresas me puedan vender, sino que además estoy generando dentro de la sociedad varios factores. Primero, tecnología que ingresa para la producción. Esa tecnología no es que ingresa de la nada, hay alguien que me la está proveyendo. Puede ser que haya otra empresa que está generando ese avance tecnológico para proveerme una máquina para hacer X cosa, y todo eso genera además trabajo, fuentes de trabajo. Sectores en donde yo no tenía trabajadores y van a empezar a ingresar. Entonces, si esos trabajadores que no tenían empleo entran en nuevos trabajos, generan nuevos productos y esos productos se reutilizan dentro del país para generar un avance tecnológico y para generar o cortar con la dependencia internacional, yo estoy arreglando varios problemas juntos. ¿Por qué digo arreglando varios problemas juntos? Sí, porque hoy tenemos desempleo, problemas de reservas internacionales, problemas de balanza de pagos, problemas que dependemos de los precios internacionales o dependemos de que nos provean otras empresas internacionales producto y nosotros no tenemos reservas o no tenemos dólares para comprar afuera. Entonces, tenemos que poner un cepo para evitar la salida de dólares
tenemos que controlar específicamente que esos dólares no se vayan para otras cosas y que se vayan para los productos específicamente necesarios. Entonces es un trabajo que tengo que hacer demasiado digamos, demasiado exagerado para sostener una situación que no se va a sostener en el tiempo. Y no sé si contesté tu pregunta, pero es cierto, se produce inflación porque cuando hay un aumento de precio en algo tan básico para la producción como es el combustible, genera inflación generalizada, porque a veces no solamente se utiliza el gas para producir o la electricidad, se utiliza también el combustible. Entonces, y hay muchos derivados del combustible que se transforman en otro producto. Ustedes han visto que hasta hay telas que se producen con derivados del combustible. Entonces, bueno, hay un problema grave en nuestro país que es por cuestión de falta de conocimiento. Vamos a ser sinceros, hoy en día las personas que están a cargo de tomar decisiones en el país les falta conocimiento. Les falta conocimiento, les falta intencionalidad, les falta actitud, les faltan un montón de cosas para conducir. Entonces, no podemos, si yo estoy arriba de un colectivo y el colectivero no sabe manejar, bueno, mal voy a llegar a donde tenga que llegar. Lo más fácil es que no llegue o que nos mantemos en el medio. Entonces, es una ecuación directa. Y no lo digo por este gobierno, sino lo digo por todos aquellos que condujeron mal al país. Que si ustedes se van a fijar en la historia, que es una cosa que hacemos poco y que deberíamos hacer mucho más. Consultar no la historia por la historia misma o por quién hizo las cosas solamente, sino por las medidas que se han tomado. Nosotros en macroeconomía hemos tomado medidas equivocadas todo el tiempo. Hubo muy pocos gobiernos, se pueden contar con los dedos de una mano, que tomaron las decisiones correctas. Porque pensaban en grande en la economía, porque pensaban esto que yo les digo, que es la industrialización, la generación de productos semi-elaborados dentro del país. Esto lo pensaban como una necesidad, y es cierto, es necesario lograr la producción intermedia en el país para abastecer a las empresas que realizan terminación de productos. Es decir, yo no puedo tener que estar comprando constantemente la materia prima en otro país. Porque por más que eso haya sido resuelto en el mundo a través de la Organización Mundial del Comercio, a mí no me puede afectar de tal manera que me hace tambalear la economía. Porque los demás también compran y venden dentro del mundo. Pero yo, digo, Argentina, estamos teniendo un problema serio. No podemos salir de la situación que nos encontramos debido a que tenemos estas cuestiones complejas frente a la producción y frente a la comercialización. Entonces, se entiende esto de la economía tiene que estar, todos los precios de la economía reflejan la inflación, todos los precios de la economía suben cuando hay inflación. Esto es una definición macroeconómica que a veces en países como los nuestros se subsidian ciertos precios de la economía y entonces quieren hacer pasar como que no hay inflación cuando sí la hay. Esto es una cuestión, fíjense, ustedes no sé si se dieron cuenta, pero nosotros estamos siempre frente a la situación de no querer mostrar lo que realmente somos. Nosotros permitimos
que la economía se destroce antes de decir la verdad. ¿Qué debería decir o qué debería haber dicho aquel que se encontró frente a una situación inflacionaria y para que no lo critiquen, para que no lo dejen de votar, dijo, no, esto no es inflación, porque no suben todos los precios de la economía? Prefirió destrozar al país antes de que lo dejen de votar. Entonces, hay una situación compleja. Nosotros tenemos que cambiar nuestra idiosincrasia. Nosotros tenemos que mostrar nuestros errores, reconocerlos y enmendarlos. Porque si no, hay que mirar simplemente la historia económica de nuestro país para darse cuenta de lo que desastrosamente le hicimos. Entonces, lo primero, reconocer el problema. Nosotros hoy tenemos subsidiados un montón de precios en la economía, por eso el gran gasto público, por eso, además, ¿qué hacemos en nuestro país? Subsidiamos el empleo. ¿Por qué? Y porque entregamos dinero como subsidio a personas que no tienen empleo y entonces les transformamos en empleados públicos encubiertos. No es empleado público, recibe un subsidio porque no tiene trabajo. Bien, no es empleado público. ¿De dónde sale el dinero para pagarle ese sueldo? De los gastos del Estado. Bueno, entonces es empleado público, porque el subsidio es como si fuera una nómina de trabajo de algún ministerio. Para mí, si yo entrego subsidio a las madres que tienen muchos hijos, subsidio a los padres que no tienen trabajo, subsidio a las empresas que no pueden pagar los sueldos completos, subsidio a las empresas de servicios que no pueden, si no aumentan los precios, no pueden seguir trabajando, subsidio para que no aumenten los precios del combustible, subsidio para que no aumenten los precios de la luz, subsidio para que no aumenten los precios del gas. Todo eso es un gasto extra del Estado que no le hace ningún bien a la economía. ¿Por qué? Porque ese subsidio no genera fuentes de trabajo, genera únicamente gastos. Al no generar fuentes de trabajo, lo que se pierde específicamente son las fuentes de trabajo. Porque todos esos brazos que están caídos frente al trabajo porque están recibiendo subsidios, no están generando producto dentro de la economía. Al no generar producto dentro de la economía, no generan oferta de productos, no generan PBI. Cuando no se genera PBI, la economía se cae. Se cae porque todos los engranajes de la economía están interconectados. Si yo no genero producto, no genero oferta, no genero exportación, no genero fuentes de trabajo. Si cada vez hay menos empleados dentro de una fábrica y lo que se produce es cada vez menos, se pierde, la economía se destroza. ¿Entienden esto? Sí, profe, perfecto. Bien. ¿Por qué les pregunto esto? Porque ustedes tienen que analizar hoy cómo estamos y cómo salimos. ¿Cómo piensan? A ver, alguien que dentro de su cabeza empieza a elaborar qué se puede hacer. Porque, a ver, acá los economistas, no sé si ustedes se estarán dando cuenta, todos tienen una manera de pensar la macro, pero en realidad ninguno pone manos a la obra. Y entonces, así nos vamos a quedar detenidos
hasta que nos alcance la plata. Es como cuando uno pierde el empleo y tiene, porque perdió el empleo o porque le dieron un incentivo, digamos, este incentivo que se da cuando se van del trabajo por voluntad propia. Bueno, ahora no me está saliendo el término, pero es como si fuera que te dan un premio por haber trabajado 50 años en la empresa y como decidiste irte por voluntad propia, te premian y te dan un montón de dinero. Bien, ya me va a salir la palabra. Yo me guardo esta plata, pero ¿qué digo? A ver qué voy a hacer en el futuro. Y entonces, o me quedo quieto, lo guardo, lo atesoro, gasto lo menos posible y trato de subsistir con eso, o lo reinvierto y trato de generar negocios y entrada de dinero para que esto a mí no me complique la vida por si no me llega a alcanzar hasta el día de mi muerte, por decir algo. Entonces, o me quedo quieto, no hago nada, no gasto o gasto lo menos posible y trato de conservar ese montón de dinero para que me alcance hasta el día que me muera, o genero alguna solución a este tema y aparto una cierta parte de esa cantidad y la trato de reinvertir en algún negocio que sé que me va a generar entrada de dinero. Lo que nosotros tenemos que hacer es ponernos en actividad. No podemos estar esperando que llegue el final del gobierno y que no pase más nada o que lleguemos con lo justito. ¿Alguien pensó en qué se puede hacer en el país? Porque ahora sí tienen un montón de incorporación de sabiduría o de clases para poder interpretar o para poder saber alguna cosa, o poder elaborar alguna cosa. ¿Alguien pensó? Yo no sé si sería una solución, pero sí empezaría a reducir ese gasto que hace el Estado, que es tremendo, y no genera nada. Por ahí Claro. arrancaría. Bueno, estamos de acuerdo porque en principio hay cosas que yo podría sustituir. Y les digo, yo no saco los subsidios completamente, pero empiezo a reducirlos. Y lo primero que haría sería reducir la cantidad de ministerios. Lo primero que haría sería empezar a generar un control de quienes tienen los puestos, qué hacen dentro de sus puestos, qué resultados en el correr del tiempo obtuvieron en ese puesto. Porque si yo tengo un ministerio, por ejemplo el Ministerio de la Mujer, que solo genera controversias y no cumple con lo que debería cumplir, que es la protección del sexo de la mujer, no voy a decir sexo femenino, porque hoy la mujer no hay mujeres solamente femeninas, que yo no comparto esa idea, perdón, yo no la comparto. Para mí, Dios nos creó mujer y hombre, y por más que haya otra sensación que sientan otros, lo que define es el sexo. Y dentro de la creación cristiana es así. Después, bueno, yo puedo sentirme mujer o hombre, pero dentro de la consideración, soy hombre o soy mujer. Porque si no se suceden estas cosas como hay un hombre que se siente mujer y compite en una competencia de natación a la altura de una mujer y tiene un cuerpo de hombre. Entonces,
el hombre tiene otro tipo de hormonas, tiene otro tipo de cuerpo, tiene otro tipo de fuerza, tiene otro tipo. Entonces no puede competir con una mujer porque siempre le va a ganar. Entonces esas injusticias perjudican también a quien queremos cuidar, que es a la mujer. Entonces es una controversia que estamos llevando a la sociedad, una controversia y una confusión que no es lógica. Pero bueno, más allá de eso, que no tiene nada que ver con esto, nosotros lo que tenemos que encontrar es una solución a nuestra macroeconomía. Entonces, lo primero que hay que hacer es ver si todos los empleos que da el Estado, que está proveyendo el Estado, generan la, digamos, producción, entre comillas, de ventajas para el Estado. Si yo tengo un cargo en un ministerio, y lo único que le traje al ministerio es vergüenza, por ejemplo, vamos a hablar de la Cancillería. Si yo voy a hacer papelones en el extranjero, a mí no me sirve. Yo soy el presidente, el vicepresidente, y veo esa situación. Lo echo a patadas, por más que sea mi amigo entrañable. Pero si no sos capacitado para ese lugar, tenés que irte. Ministerio de Economía. Yo quiero un ministro que me solucione la deuda, bueno, pongo un ministro específicamente, pero que no sea el ministro de Economía, que sea un interlocutor entre el Fondo Monetario, el Banco Central, el Tesoro Nacional. Este interlocutor va a tomar decisiones, pero no tiene que tener un cargo de ministro. Porque cobra un sueldo de ministro y no hace las cosas del ministro. Porque un ministro no solamente soluciona el problema de la deuda, tiene una solución para la macroeconomía. Y lo que están planteando es, sigamos para adelante como dé lugar. O sea, tratemos de tapar los agujeros. Y eso no es generar una macroeconomía pujante, no es generar una transformación macroeconómica. Es seguir adelante. Yo sé que hoy es un problemón tratar de poner la lupa en los subsidios, pero por algún lado debe haber que empezar. Entonces, hay que hacer, váyanse poniendo en la cabeza, porque a ver, ¿qué es lo que pasa? Hoy en día uno piensa, bueno, ojalá cambie el gobierno y el que venga traiga todas las soluciones. Ojo, no hay ninguna solución que pueda traer si no hace un ajuste muy grande. Vamos a ver momentos difíciles, tal vez, no sé si se van a anticipar esos momentos difíciles o no, pero alguien que venga a hacer un ajuste no va a ser bien recibido. Va a haber compulsa social, va a haber problemas sociales que son inevitables, porque, bueno, cuando uno empieza a cortar por lo sano con ciertas cosas, eso se va a sentir muy fuerte. Bueno, vamos a ver si podemos arrancar un poquito con los ajustes inflacionarios. ¿Qué hace un país cuando tiene inflación? Bueno, un país que tiene inflación empieza a hacer un plan de ajuste. Fíjense, ustedes hoy están viendo, no sé, ustedes están leyendo los diarios, están escuchando noticias macroeconómicas, porque ojo que es un complemento muy importante para cuando vienen a las clases
para que estén enterados de las cosas, si no parece que nosotros hablamos chino básico. Ustedes van a encontrar hoy en la economía mundial algo que no se vio hace muchísimo tiempo, ¿m? Y que nos sirve muchísimo para aprender macroeconomía. Porque hoy nos encontramos frente a una situación internacional y nacional que nos muestra cómo van a hacer otros países también para solucionar sus propios problemas. Fíjense, recuerden un poquito, o pensemos un poco. ¿Qué hace Estados Unidos para solucionar sus problemas inflacionarios? ¿Qué hizo estos últimos días? ¿Alguien escuchó algo que Estados Unidos haya hecho para solucionar sus problemas inflacionarios? ¿Qué es lo primero que decidió? ¿No emitió unos bonos? ¿Cómo? No había emitido unos bonos para controlar la inflación y contrajo la economía, creo. Bueno, fíjense. Vamos a situarnos frente a la economía de Estados Unidos. Estados Unidos, como todos los países del mundo, tuvieron que subsidiar por problemas pandémicos, que la gente no podía ir a trabajar, entonces repartió cheques por $1.500, $2.000 a casi una gran parte de la sociedad. No se producían, porque estaban encerrados. No estuvieron tanto como nosotros, pero estuvieron. Ahora, ¿qué hizo para tratar de retomar ese dinero y que no esté circulando, evitando así inflación? Bueno, por ejemplo, arregló con nosotros y nos dijo, bueno, miren, no se preocupen, nosotros no nos paguen, les vamos a reconocer, les vamos a dar esos 45.000 para que nos puedan repagar, pero más adelante nos pagan. Claro, ¿qué hace? No recibe el dinero todo junto para que no generar todavía más inflación. Toma ciertas otras medidas. Brutales, no brutales, sino muy importantes. Una de las primeras medidas que se toman para evitar la circulación monetaria, ¿qué es? Aumentar la tasa de interés. Entonces, fíjense lo que produce esto en el mundo. Aumenta la... ¿Ustedes no se preguntaron por qué hay tanto desastre en las criptomonedas? ¿Alguien está explorando, por lo menos a través de las noticias, esta situación? ¿Qué pasa en el mundo financiero? No me digan que nadie se tentó a explorar las criptomonedas. Bueno, a ver. Matías, ¿querías hablar? Chicos, los que puedan abrir el micrófono, abran el micrófono, no tengan miedo, yo hoy no los estoy evaluando, pero sí es importante que conversemos, que participen. Sí, decime, Matías. No, que tuvo una caída el mercado de las criptomonedas y se entiende que es por la inflación que hay en Estados Unidos y la creación de los bonos que son más rentables, que muchos de los que tenían inversión en las criptomonedas se fueron a los bonos de Estados Unidos. Entonces sacaron los fondos que tenían ahí y por eso empezó la caída. Exactamente. Estados Unidos, para evitar la inflación, lo que hace es genera un aumento de la tasa de interés. No es lo mismo tener bonos de Estados Unidos que te dan el 0,5% de interés o el 0,2,5%, porque 0,25% de interés, que te den un punto de interés o que te den 1,5 puntos de interés.
inmediatamente todos los fondos que andaban tratando de hacer dinero en los alrededores, me refiero inversiones en países de alto riesgo, inversiones en cuestiones de alto riesgo, como es la criptomoneda, que es un mercado que va y viene constantemente. Inversiones en otros sectores, por ejemplo minería o por ejemplo alimentos o lo que fuere, se fueron inmediatamente a bonos o a cuentas de ahorro en Estados Unidos, porque obviamente les da un interés en dólares, que es muchísimo más jugoso que tener la plata con una inseguridad tremenda en otras inversiones de riesgo para poder lograr hacer diferencias. Entonces, bueno, es lógico lo que está pasando. Entonces, ¿qué debería hacer un inversor inteligente? Imagínense que ustedes tienen $1 millón en el bolsillo. ¿Qué debería hacer un inversor inteligente? Inmediatamente estar informado, saber si esto va a suceder. Si se empieza a correr el rumor o se empieza a ver que va a haber inflación internacional, lo inmediatamente que hay que hacer es tratar de cubrirse y tratar de mover los capitales hacia el lugar donde se va a controlar la inflación. En los países desarrollados normalmente la inflación se controla en principio subiendo la tasa de interés. Si después no hay una respuesta a esta medida, se toman otras. Pero primero que nada, se sube la tasa de interés para evitar la circulación monetaria. En todos los países del mundo, la primera medida que se toma es esa. A pesar de que nunca están de acuerdo con esa medida, porque saben perfectamente que va a haber se va a detener la economía. ¿Por qué digo que se va a detener la economía? Y porque los que van a invertir con ese dinero que está dando vueltas por la economía, no invierten, lo ponen adentro del banco. Entonces, si lo ponen adentro del banco, no van a generar puestos de trabajo. Entonces, es un problema tener que hacer un ajuste por inflación. Pero no queda otro remedio porque es necesario, es imprescindible. Uno no puede vivir con inflación. Fíjense cómo estamos viviendo nosotros ahora. No solamente no nos alcanza nunca el dinero, sino que además, ahí estoy con alguien que está tratando de entrar. Analía Mendoza tiene un montón de problemas para entrar. Es imprescindible controlar la inflación, porque después las consecuencias de no controlarla pueden ser aún mayores. Fíjense, se pueden producir problemas de empleo, problemas de desabastecimiento, problemas de acumulación de dinero en otros sectores o de fuga de dinero. Problemas de cierre de empresas o de, en general, falta de negocios. Nosotros nos encontramos en una situación bastante precaria, aunque digan que estamos creciendo el 10%, aunque las propagandas de televisión digan que cuando te quieran decir que en nuestra Argentina no hay trabajo, o que en nuestra Argentina no hay inversión, o que en nuestra Argentina no hay crecimiento, no les creas. Bueno, yo lo que le diría es no les creas a esas propagandas, porque en realidad lo nuestro no es crecimiento. Lo nuestro es llegar al punto de donde habíamos partido en el momento que entramos en la crisis. Y eso no es crecer ni desarrollarse. Eso es volver al punto de partida. Cuando uno en una carrera no corre hacia adelante, corre hacia atrás, lo que hace es alejarse del punto de partida. Y nosotros nos habíamos alejado del punto de partida
Y hoy estamos tratando de llegar al punto de partida para empezar a ver qué soluciones vamos a tomar para poder crecer a partir del punto cero. Pero esto no va a suceder hasta que no venga un economista que sepa llevar adelante un plan de gobierno, un plan macroeconómico. Y que lo cumpla, ¿no? Porque una cosa es tener en la mano un plan y otra cosa es hacerlo cumplir. Si no se le da el poder que tiene que tener el ministro de Economía, no se puede cumplir el plan. Entonces, bueno, hay un montón de cosas que hay que tener frente a una situación como esta de crisis. Entonces, para controlar la inflación, acá tenemos la primera solución. La primera herramienta, que sería subir la tasa de interés. Si yo tengo una inflación Estados Unidos se horroriza porque tiene una inflación que anual va a ser un 10% más o menos, aproximadamente. Y está horrorizada porque para Estados Unidos tener 2, 3 puntos de inflación ya es una locura. La primera medida que toma es aumentar la tasa de interés, porque sabe perfectamente que mucho del dinero que está circulando está generando la velocidad de esa circulación, genera también inflación. Porque, bueno, se mueve más rápido que lo que llega a la producción al mercado, y entonces al moverse más rápido, genera inflación. Ahora, Estados Unidos puede solucionar la inflación con algunos puntos de interés que eleven la tasa. Porque eso le va a tardar 6 meses y se van a mostrar, si no hay otras cuestiones, acá no se van a ver los resultados por otra cuestión, porque hay otra razón que está provocando la inflación en Estados Unidos. No es una inflación interna solamente, hoy, ¿no? Porque si hubiera pasado la pandemia y no hubiera habido ningún problema con Ucrania y Rusia, esa solución no hubiera llegado. Una vez que se pasó la pandemia y que ya no hay restricciones, con aumentar unos puntos la tasa de interés y volver a la producción normal, se solucionaba el problema inflacionario. Ahora, Estados Unidos tiene otro problema. Estados Unidos y todos los países del mundo, ¿no? Tienen otro problema, que es un problema de abastecimiento. Y un problema de comercialización. Porque las cosas con la guerra cambiaron a otro plano. Entonces, no solamente Estados Unidos, sino también lo tiene Europa, un problema de abastecimiento de algo básico, como es el combustible, y problemas en la comercialización. Porque ciertos mercados en el mundo quedaron totalmente negados frente a la situación de la guerra. Entonces, reduciendo la tasa de interés o bajando la tasa de interés, ¿va a lograr reducir la inflación totalmente? No, porque va a tener que tomar otras medidas. Autoabastecimiento, que de por sí el autoabastecimiento solo tampoco va a lograr la reducción de la inflación. ¿Por qué? Porque las cosas básicas se cotizan en mercados internacionales. Y si en el mercado internacional hay escasez, los precios suben. No importa qué país pague o qué país no. Cuando la cotización del oro sube, el oro sube en todo el mundo. Aquel que tiene oro se ve beneficiado. Y el que no lo tiene y lo tiene que conseguir, se ve perjudicado. Esto pasa lo mismo con el petróleo. Si el petróleo está caro, el que produce petróleo tiene mayores ganancias, pero además lo va a tener que pagar más caro, porque por más que lo produzca, ese precio en la economía está aumentando, y hay sectores que se van a beneficiar. Por ejemplo, el productor de petróleo se va a beneficiar, va a pagar más impuesto al Estado,
pero aquellos que producen y necesitan petróleo lo van a tener que pagar más caro, entonces los precios van a aumentar. Así que esa situación no se va a solucionar. ¿Comprenden por qué hoy la inflación mundial está complicada? Porque frente a una guerra y a escasez de productos, no es tan fácil solucionar estos temas. Por supuesto que para los países industrializados le va a ser mucho más fácil, porque ellos tienen elaboración propia y pueden inclusive hasta cerrar los mercados. ¿Qué hace un país cuando se encuentra enfrente a un problema inflacionario? O por lo menos, ¿qué hacía en los años 50? Donde no estaba instaurada esta situación con la Organización Mundial del Comercio, que nos prohíbe dejar de comprar. O nos prohíbe cerrarnos al mercado. Cuando no teníamos la prohibición de cerrarnos al mercado, el país industrializado se cerraba, no compraba nada a nadie, trataba de autoabastecerse y solucionar su problema de inflación, que lo solucionaba en 6 meses y volvía después a los mercados. Pero ya fortalecido y sin inflación, puede soportar, buscar un precio conveniente para ciertas cosas. O decir, no compro esto porque yo me autoabastezco y me arreglo y compro lo que quiero comprar, o lo que sí me parece que está a buen precio. Hoy no tenemos esa posibilidad de decidir en el mundo, porque la Organización Mundial del Comercio nos pone multas por no comprar y vender. Si yo quiero vender no puedo, y no quiero comprar no puedo hacerlo, está prohibido. A mí me multan por no querer comprar los productos internacionales. Por eso, bueno, después cuando veamos la globalización se van a dar cuenta que está todo interrelacionado, que es por eso que es una trampa que no podemos llegar a solucionar los problemas como se podían solucionar antes de tanta control, ¿no? Preguntas. Tienen que surgirles algunas preguntas de todo esto que estamos hablando. ¿Entendieron cómo enfoca la solución de la inflación en Estados Unidos a diferencia de nosotros? ¿Qué nos pasa a nosotros? A ver, ahora vamos a comparar. ¿Nosotros aumentamos la tasa de interés? Sí. Bien. ¿Y qué pasó? Fuerte, fuerte, Matías, que no se escucha. Seguimos igual. No, yo no, por lo menos no veo Exactamente. un cambio por el momento. Exactamente. Nosotros estamos en un punto de inflación que ya no tenemos ese tipo de soluciones, no hace cambios o hace muy poquitos cambios en la economía. Porque tenemos una presión en precios que no podemos controlar. ¿Se han tomado medidas para controlar los precios? Sí. ¿Han resultado? No. Porque se atiende la consecuencia y no la causa. Cuando yo voy a controlar un precio, no solo tengo que controlar el precio del mayorista y del minorista. Tengo que ver de dónde viene ese aumento de precio. Para ver de dónde viene el aumento de precio, yo tengo que ir mucho más atrás. Y entonces, primero, ver si el aumento de precio está generado por un problema productivo, un problema de costos, un problema generado temporariamente, que puede ser la falta de algún producto de esa fabricación que por temporada o por un problema de exceso de lluvia o por una sequía o por un problema de falta de algún elemento, aumente el precio en el producto intermedio y ese aumento del producto intermedio me genere aumento de precio en el producto final. Pero para eso yo necesito investigar y necesito tener un plantel o un Ministerio de Comercio o Ministerio de Producción que haga su labor, pero no al final de la cadena.
Porque en el final de la cadena yo no puedo controlar. O sea, usted le pregunta al minorista, ¿por qué aumentó el precio? Y le responde directamente, porque me lo aumentó el mayorista. Va al mayorista, ¿por qué aumentó el precio? Porque el tipo que me trae la mercadería me lo trae con aumento. Va al tipo, como le digo yo, que le trajo la mercadería y dice, ¿usted por qué le trae con aumento al mayorista y el mayorista le aumenta al menor? No sé, porque yo cuando la voy a comprar al centro de producción me la venden más cara. O le empieza a decir, no, le subí el precio porque el tipo que me la trajo, que es el transportista, lo que me cobraba, me lo cobró con aumento. El transporte me lo tomó. Entonces ahí ya tiene la primera causa. Ah, bueno, no, entonces es un problema en el transporte. Bueno, va el transportista y dice, ¿por qué usted le lleva la mercadería con aumento si no hay razones? No aumentó el combustible, no debería tener problemas, no aumentaron los sueldos. Este buen hombre dice, no, lo que pasa es que hay faltantes de repuestos para camiones, llámese neumáticos, llámese, no sé, batería, llámese lo que quieran. Entonces esos faltantes a mí me provocan un problema en el transporte que me hace aumentar los costos. Entonces usted lo que tiene que hacer es ir a ver por qué se produce ese faltante que hace aumentar el valor del transporte y que a su vez hace aumentar el valor de la mercadería. Pero para eso hay que tener especialistas y gente que se mueva en toda la cadena. Y solucionar el tema de raíz. Es decir, si nosotros tenemos un problema en la producción de neumáticos y vamos a depender de que el precio internacional del neumático aumente o vamos a depender de la escasez que se produce en el mundo, lo que vamos a tener que hacer es incentivar para que se realice la producción interna de neumáticos en nuestro país. Sí, hay decisiones que hay que tomar, hay decisiones muy complicadas, porque claro, no es lo mismo montar una empresa que fabrica una panificadora, por ejemplo, a montar una empresa que fabrique neumáticos de todo tipo. Pero si yo quiero solucionar los temas inflacionarios, me tengo que poner a examinar por qué son. Bien, quiero ir por la fácil. Digo, bueno, yo no puedo meter una empresa que fabrique neumáticos en el país, no puedo solucionar el problema del transporte de carga. ¿Tengo otra solución? Sí. ¿Qué hago? Y bueno, invierto en la tecnificación y en la extensión de las rutas del ferrocarril. Pongo ferrocarriles en todos lados. Abro vías en todos lados. Obviamente, ¿qué hago? Presupuesto que es cuánto me sale una solución y presupuesto cuánto me sale la otra, porque también yo no puedo tirarme a hacer vías de ferrocarril para toda la nación que vayan del centro de la ciudad o del lugar donde pasa hoy la vía de tren hasta por adentro de la provincia. Si me conviene, si es mucho más viable que la otra solución, extiendo las vías férreas. La vía férrea lo que tiene de bueno es que a futuro, teniendo vías férreas en todos lados, disminuyo el gasto de combustible, disminuyo el gasto de transporte en general, no solamente el transporte de mercaderías, porque si yo pongo en una vía transporte de carga, puedo poner transporte de pasajeros, entonces voy a tener mucha más viabilidad y mucha más conexión entre los distintos lugares del país
a través de un transporte barato que es el ferrocarril. Pero para eso hay que tomar decisiones de gobierno. Y hay que saber qué decisión tomar y cuál es la más conveniente. La más fácil, no más fácil, sino la menos costosa. Pero para eso hay que tener un plan. Porque si no hay un plan, no hay posibilidades de solucionar el tema inflacionario. Entonces, cuando yo quiero controlar la inflación, lo primero que, si la inflación es de un dígito, de un dígito y que no llega a 2 dígitos, si manejo la tasa de interés es posible que yo la pueda hacer retroceder y en 6 meses me encuentre a la mitad. Si tengo un 9% de inflación y subo la tasa de interés, es posible que en los primeros 6 meses pueda reducirla a 5. Pero también, durante esos 6 meses voy a tener que analizar por qué me llegó a 9. Porque también puede ser que haya otra causa que esté generando ese problema inflacionario y que yo con solucionar el tema de la tasa de interés, subir la tasa de interés, no voy a terminar de bajar completamente la inflación. Ahora, con una inflación de más del 40%, yo ya tengo menos capacidad de tomar medidas. Porque yo ya la dejé ir a la inflación. Yo no puedo tener una tasa de interés de, si tengo una inflación del 50%, del 60% o del 70%. Porque es inviable, lo hemos dicho en la otra administración. Cuando quería solucionar los temas inflacionarios aumentando la tasa de interés, digamos por orden del Fondo Monetario Internacional, por orden de los economistas que estaban a cargo, no sé. La llegó a llevar al 70%. Claro, sí, redujo un poco la inflación, porque todo el mundo tenía la plata detenida en el banco, pero también así se redujeron los empleos, se producía cada vez menos. Entonces, a ese punto ya no puedo tomar esa decisión. Capaz la voy a tener que tomar como complemento, pero no como única decisión para bajar la inflación. Ahí ya hay que tener otro sistema. Nosotros, frente a una situación de hiperinflación, generamos una paridad fija de tipo de cambio, que es la convertibilidad. Ustedes ya le escucharon hablar, seguramente habló el doctor Rabanesi de convertibilidad, o se los mandó a leer directamente. ¿Se habló? ¿No les explico? Sí habló. Bueno, bárbaro. Entonces sabrán que este tipo de cambio fijo, que fue complementado por una ley, impedía el aumento de precios generalizado en la economía. Es decir, no había aumento de salario, no había aumento de jubilaciones, no había aumento de precios, no había aumento de servicios, no había aumento de tasa de interés, no había aumento de nada. Es la manera que lograron estabilizar una hiperinflación. Porque yo solamente poniendo el cambio fijo no me sirve. Sí, todos los precios de la economía siguen libres, puede ser que se produzca algún aumento de precios. Entonces, estuvo muy bien haber hecho una ley donde prohibían todos los aumentos. Porque había que instaurar la credibilidad frente al sistema. Si usted no pone una ley prohibiendo los aumentos de precios, no va a lograr el cometido. Fíjense, nosotros hemos tenido cambio fijo.
e igual se terminaba generando inflación. Cuando salimos de la convertibilidad teníamos más o menos un cambio fijo. Digo más o menos por lo siguiente. Primero se dejó ir al tipo de cambio, es decir, imagínense, supónganse que ahora hubiéramos tenido cambio fijo. ¿Qué pasó en una semana? Que ese cambio fijo se terminó. ¿Por qué? No porque la ley haya sido derogada, sino porque no se conseguía la moneda al tipo de cambio que se quería tener. Es decir, yo si quería encontrar dólares 1 a 1, no los iba a encontrar en el 2001. Los tenía que pagar al triple o el cuádruple, o más. Entonces ahí el cambio fijo, por más que la ley no fue derogada mucho después, no existía. Entonces, la escasez motivó la salida de la convertibilidad. Pero mientras estaba todavía en vigencia la ley de convertibilidad, el cambio era hasta donde llegue el valor y después se empezaba a mover y el Estado lo que hacía era, ni bien tenía dólares, salía a vender para sostener un tipo de cambio viable, no solamente para la exportación y la importación, sino también para sostener a la economía, que no haya demasiados aumentos de precio. Una vez que se derogó la ley de convertibilidad, el cambio fue fluctuante. Y el Estado siguió sosteniendo esta situación de tener un cierto tipo de control. Mientras tuvo dólares, no hubo ningún problema para controlar el tipo de cambio. Ahora, en nuestra situación hoy, ya no tenemos ni tipo de cambio fijo, sí tenemos un control estricto, porque hoy ya no se puede exportar, ya no se puede importar cualquier cosa, y justamente las cosas que se necesitan están demasiado controladas, o demasiado, le dicen pisadas, ¿no? Para que no se realice la importación, que eso está llegando a complicar la situación de producción en muchos casos, ¿no? Entonces, bueno, la situación se comienza a complicar, ya está complicada hace bastante, pero cada vez se complica un poco más, ¿no? Hoy, abriendo la posibilidad de que todos trabajen, no hay tal posibilidad porque hay ciertas cosas que no se pueden hacer en cantidad porque no se pueden importar. Entonces, primero que no hay demanda. No hay demanda, ¿por qué no hay demanda? Porque los sueldos siempre corren detrás de la inflación. Entonces, si yo tengo un sueldo que no me permite llegar a fin del mes, no voy a comprar. Entonces, por más que se incentive a la producción, seguramente esa producción no se va a vender dentro del país. Y corro varios riesgos. Primero, corro un riesgo que es no vender la producción en el país, me significa a mí acumularla y tratar de exportarla. Y a veces tengo mercado y a veces no. Entonces, ahí el productor se encuentra frente a la situación de decir, bueno, esperen. Como no la puedo vender en el mercado interno, no la puedo exportar, produzcamos menos. Pepito, andate a tu casa. Juancito, no vengas hasta el mes que viene o hasta el otro. Y estoy generando un problema de empleo. Entonces, todas las situaciones en economía empiezan a interrelacionarse. Como siempre, la economía, yo les dije, es una rueda que tiene dientes. Y esos dientes tienen un engranaje. Ese engranaje se va a ajustar a otros sectores y va a darle, si pasa
en el mismo tiempo y al mismo momento, el engranaje se cumple. Ahora, si va a destiempo o va con un diente más chiquito que el otro, se desencaja el engranaje y se termina la historia. Entonces, ustedes van a tener habilitados en el Classroom ajustes antiinflacionarios, entre los cuales van a encontrar el ajuste de la tasa de interés, el ajuste que tiene que ver con la parte monetaria y el ajuste que tiene que ver con la parte de política fiscal, que sería aumentar los impuestos y dejar que el sueldo esté congelado frente a la inflación para evitar que la gente consuma. Si yo evito que la gente consuma, estoy favoreciendo a la disminución de la inflación, porque según las teorías macroeconómicas, si el consumo disminuye, la inflación también disminuye. Entonces, para hacer un plan, fíjese, nosotros ya tenemos el plan combinado, nosotros tenemos alta tasa de interés y tenemos la situación de los sueldos, pero ¿por qué no disminuye la inflación? Si se están cumpliendo las premisas macroeconómicas. ¿Alguna idea? Nadie tiene una idea. Puede ser, profe, porque la gente sigue consumiendo igual. O... No, es que la gente no está consumiendo igual. Si vos vas a un comercio y preguntás qué tal las ventas, vos fíjate, chicos, salgan a dar vueltas por el sector comercial del lugar donde viven. Y fíjense la cantidad de negocios que están cerrados. Pero cerrados. No cerrados por hoy, cerrados. Acá nosotros, en la zona donde yo estoy, hace 4 o 5 meses, el carnicero que estaba se mudó. Y le dejó, o sea, le vendió el fondo de comercio a otra persona, y esa persona abrió. Duró 6 meses. Y en la zona, que siempre había esa carnicería y otra, no hay ninguna. Hay que caminar 6, 7 cuadras para otro lado para lograr encontrar una carnicería. A ver qué me dicen. Está muy caro el alquiler también, aumentan los precios, pero no aumentan los sueldos, claro. Entonces, el que tiene trabajo lo pierde y se acerca a un frente piquetero y pide un subsidio. Por eso los piqueteros piden más subsidios, porque hay mucha más gente que les va a pedir el subsidio. Entonces, hay mucha más gente que le va a pedir el subsidio, significa que no se consiguen puestos de trabajo o que esa persona ya no quiere trabajar más. Porque el sueldo que cobra, que es de, no sé, 50.000, 60.000 pesos, no llega a cubrir lo que cobraría si tiene varios planes. Entonces, ¿estamos generando un país viable? Porque, ojo, se terminan los puestos los puestos de trabajo privado y no va a haber quienes paguen impuestos en la economía, porque los empleos estatales o las instituciones estatales, ministerios, no pagan ciertos impuestos. El Estado no cobra impuestos a sus miembros. Entonces, bueno, usted no le va a cobrar el IVA a la FIP, por ejemplo. O no le va a cobrar el IVA a un ministerio.
son entes exentos. Y al ser entes exentos, no colaboran en el ingreso. Y si no colaboran en el ingreso, no generan ingreso público, no generan posibilidades de gastar, porque se gasta a través de lo que se cobra de ingresos. Si escúchanme, han escuchado seguramente en algún lugar o han leído que la recaudación se duplica y aumenta y están contentos porque reciben más recaudación. Eso es una mentira. O sea, es real que hay más recaudación, pero ¿qué es? Recaudación inflacionaria. Entonces, el impuesto inflacionario estás bancando todo al país. Y esto en algún momento se va a terminar, porque así como están cerrando muchos comercios, van a empezar a cerrar industrias, que ya lo están haciendo. No es que van a empezar, ya han empezado desde la pandemia. Y cada vez la economía se achica más. Y cuanto más chica es la economía, menos ingresos va a tener. Entonces, para solventar o suplantar esos ingresos que vienen de los impuestos de los privados, se va a emitir. Y si se emite, va a haber inflación. Entonces, no se puede vivir en una situación así. Por eso, cuando dicen, vamos camino a Venezuela, no es porque peyorativamente queremos decir, Venezuela, por la manera que fue. No, es que vamos a una situación en donde se empiezan a cerrar los caminos para poder solucionar los temas. Porque cuanto más subsidio doy, más complicado va a ser para sacarlo. Más convulsión social me va a provocar el hecho de tomar una decisión. Porque fíjense lo que va a pasar. Este gobierno se va a ir, va a venir otro, del mismo tinte político o de otro tinte político, va a querer hacer un ajuste y le va a salir la gente a la calle a querer derrocarlo. Porque va a empezar a decir que quiere perjudicar a la gente, que etcétera, etcétera, etcétera. No solo los medios de comunicación, sino también muchos sectores van a empezar a contradecir las medidas de gobierno que van a tomar. Y eso va a perjudicar al gobierno de tal manera que hasta le pueden hacer un golpe de Estado interno. Y entonces nunca vamos a solucionar el problema argentino. Por eso se insiste tanto en que todos los sectores políticos, productivos, sindicales, y etcétera, etcétera, van a tener que estar en una mesa arreglando cuál va a ser la economía de acá a 50 años. Si no, no se va a arreglar este tema. Bueno, estamos llegando al final de la clase. Gracias a Dios pude darla lo más bien con el celular, con este problema que tuve con los parlantes. Ya si Dios quiere, el jueves que viene va a estar solucionado. Quiero que se interesen por los temas, que empiecen a leer, si no lo están haciendo hasta ahora, que empiecen a leer, que empiecen a interesarse, que estén atentos al mercado internacional, que estén atentos a los precios del mercado internacional, a las soluciones que están o que van a tomar o que toman los países con inflación, porque esto no es solo un tema de parcial, es un tema que nos está acosando y constantemente a todos, no en este país, sino en todo el mundo. Entonces tenemos que estar informados, tenemos que saber las soluciones, tenemos que saber criticar esas soluciones o adoptarlas como soluciones viables. Y bueno, tenemos que formarnos un sistema de pensamiento, un sistema de análisis para poder entender qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tenía una. Sí, vamos, digan. No, la mía es una clase pasada, pero tiene un poco que ver, porque tengo anotado
que una tasa baja demasiado prolongada puede causar problemas. ¿Eso es verdad? ¿Qué tipo de problemas podría causar que esté una tasa de interés baja demasiado tiempo? Bueno, si yo tengo una tasa baja de interés, la gente no va a estar interesada en poner dinero a producir y puede estar interesada además en sacar créditos. Bien, ¿qué le hace esto a la economía? Primero, va a aumentar la cantidad de dinero en circulación. Y ahí yo puedo llegar a tener un problema. Si no estoy preparado para esa cantidad de dinero. Porque en un momento en que se baja la tasa de interés y no se está preparado dentro del mundo productivo para ofertar bienes, yo puedo estar generando inflación. En principio. Si esto se prolonga en el tiempo y yo no tomo medidas, por ejemplo, si esos créditos que yo estoy dando son solo para, o son utilizados para la financiación o para el juego financiero, y no van enfocados a la producción, yo en el largo tiempo voy a tener un problema. ¿Y cuál va a ser ese problema? Y justamente el problema inflacionario, porque como la cantidad de productos ofertados no aumentó y sí aumenta la cantidad de dinero en circulación, eso es lo que me va a traer la inflación. Yo tengo que tener una compensación, digamos un equilibrio, no una compensación, sino un equilibrio entre la cantidad de dinero circulante y la cantidad de producción que existe. Si esas dos se desequilibran, porque yo tengo una tasa de interés baja y el dinero está en circulación, y ese dinero en circulación está comprando todos los productos y los productos empiezan a escasear, ahí tengo un tema, ahí tengo un problema. Estados Unidos puede sostener la tasa de interés en baja porque otorga créditos. ¿Qué significa esto? Que saca dinero de dólares de la circulación monetaria de Estados Unidos y los manda a otros países. Esos países quedan endeudados y después empiezan a devolver a cuentagotas lo que pidieron. Si Estados Unidos tiene una tasa del 0,25%, puede prestar el 4% o al 3%. Entonces, ese dinero que está fuera del país le permite hacer lo que en la economía, digamos, hace una seca de cantidad de dinero en circulación. Entonces, eso le permite no tener que estar aumentando constantemente la tasa de interés. El otorgar créditos, el sacar plata para afuera, le permite tener una tasa de interés bastante equilibrada, bastante, digamos, baja dentro de todo, y no tener que hacer la restricción monetaria, porque esa restricción monetaria lo hace a partir del otorgamiento de préstamos fuera de su nación. Esos préstamos que llevan el dinero para afuera hacen que Estados Unidos no tenga que arreglar la tasa de interés por dentro. Entonces le permite a Estados Unidos esa tranquilidad de no tener que constantemente la inflación le esté soplando la nuca, como quien diría. Eso no lo pueden hacer todos los países. La mayoría no lo pueden hacer. Entonces, es por eso que no tenemos que tener demasiado baja la tasa de interés. Porque los dos extremos son malos, tanto tener mucho tiempo la tasa de interés alta como tenerla demasiado baja. ¿Me comprendiste? Sí, profe, gracias. Bien. Había otra pregunta, chicos. Profe. No, profe, sí. Sí, las escucho. Yo le hago una consulta. Con lo que explicó recién,
Y eso, emitir esos créditos y sacar ese dinero afuera de ese país, del país, Estados Sí, Unidos, hace sí, que se mantenga el equilibrio entre la moneda que está circulando y los productos. sí, sí. Por eso lo hace. Por eso lo hace, justamente, por eso lo hace. Porque Me claro, permite- ustedes imagínense, la economía de Estados Unidos es muy grande. Y un desajuste dentro de la economía, como puede ser aumentar la tasa de interés, le repercute en la producción. Entonces, lo que ellos decidieron, aparte que les viene bien porque los hace ver frente al mundo de otra manera, es otorgar créditos para salvaguardar las otras economías de otros países, ayudarlos, porque se supone que si yo le doy crédito a alguien, ese mejora su economía y me puede venir a comprar. Fíjense que es todo un entramado de interrelaciones que no está hecho Además, solamente, ¿no? Es porque ellos lo que quieren es que vos estés un poquito mejor para que salgas a comprar. Y aparte crea una relación de interdependencia. Y esa interdependencia, después uno empieza, bueno, si vos no estás del todo bien, yo te puedo dar otra ayudita, pero voy a tener necesidad me gustaría entrar a comprarte tal empresa. Y ese país no le puede decir que no, porque, a ver, le salvó las papas del fuego y le va a tener que dar otra concesión. Y así pasó con Argentina. Todos los mandatarios hicieron esas cosas. Quedaron atrapados en esa trampa, fueron a pedir, fíjate Menem, como no podía solucionar el problema inflacionario, fue a hablar con Bush, se hizo amigo de Bush, jugó ¿cómo es? No es polo, bueno, ahora no me sale, que van con el palito y van caminando. Hoy tengo un día fatal. Bueno, al golf con Bush. Logró hacer la convertibilidad, porque Bush le dijo, yo te doy toda la plata para cubrir la base monetaria. Pero, y ese pero nos trajo a las empresas internacionales a la extracción de minería. Nos trajo la libertad completa y la apertura total de los mercados. La entrada de financistas a invertir en la Argentina y llevarse todas las ganancias. Nos trajo la expropiación de empresas nacionales de servicios, Segua, Aguas Argentina, bla, bla, bla. Entraron todas empresas internacionales a comprar esas empresas. De repente Menem se encontró que no tenía nada que fuera del Estado. Y ahí se le complicó la situación. ¿Por qué? Y porque para salvar los gastos del Estado, ellos tomaban cajas o dinero, si quieren decir, de las cajas de las empresas del Estado. Por ejemplo, tenían un déficit y tenían que cubrir los sueldos del Ministerio X, que no le alcanzó el presupuesto. Le daban un bono a la empresa de Entel por un valor X y le quitaban la recaudación y lo usaban para pagar los sueldos del ministerio. Ese bono, Entel, capaz, en algún día se lo pagaban, capaz. Pero no pasaba nada porque Entel lo que tenía era que en cierta forma tenía plata, digamos, para disponer y cualquier cosa iba y le pedía el Estado. Ese jueguito para tapar los déficits se le acabó porque no tenía más empresas del Estado a dónde recurrir. Entonces tuvo que imprimir. ¿Pero qué pasaba? Estaba en la convertibilidad, no podía imprimir si no tenía dólares. Entonces, ¿qué hizo? Se fue a Bush otra vez. ¿Y me podés prestar un poquito más? Y un poquito más, y un poquito más. Hasta que Bush dijo, bueno, basta, pibe. Si no podés hacer los cambios que tenés que hacer, flaco, no te presto más. Y ahí fue el gran problema. Entonces,
Imagínense si nosotros llegamos a ese punto, al que no podemos manejar la inflación, ahora ya no lo estamos pudiendo manejar. Fíjense que ya están diciendo que los primeros días de mayo dan como un 5,6. Y el Estado tiene un problema, no quiere aceptar que estas cosas están pasando. Siempre dice, no, mayo va a ser más bajo. Y después junio va a decir, junio va a ser más bajo. Y así todo el tiempo y no va a ser más bajo. Porque no están tomando las medidas que tienen que tomar. Entonces se va a convertir en una hiper y no va a haber país en el mundo que nos quiera prestar, salvo que entreguemos todo. Que no sé qué es lo que va a pasar. Entonces, bueno, por eso, a ver, hay que estar muy atentos. Y hay que estar muy atentos porque nada bueno va a pasar de ahora en más si no se toman medidas como las que se tienen que tomar. ¿Les quedó claro? Más o menos puedo pensar que entendieron los ajustes antiinflacionarios. Sí, profe, perfecto. Bueno, después por ahí el lunes que viene va a venir el doctor Bacareza, voy yo también, a dar política fiscal. Así que ahí nos vemos en el aula, que es mucho más productivo en el aula que así por Zoom. Bueno, chicos, dejamos acá. Ya nos pasamos como 20 minutos, así que los libero. Hasta el lunes, chicos. Profe. Profe.